luces y música por todos lados, sonrisas en los rostros de la gente, amigos y familias unidas. Esto solo puede significar que la feria ha llegado a la ciudad. ¡Hey tú! Sí, tú, ¿eres capaz de explotar todos esos globos? ¿Te apetece un poco de algodón de azúcar? La máquina dispensadora de tickets os está esperando para poder jugar y deleitaros con estos maravillosos premios y sabores. Entrad a un lugar mágico. Os damos la bienvenida a Paradise. El setup de Paradise es muy sencillo. Primero colocaremos la rampa, sacaremos todos los dados y los dejaremos deslizar por la rampa, pero siempre teniendo en cuenta que lo que no podemos hacer es meter los dados negros. ¿De acuerdo? Los dados negros no pueden venir en estas primeras filas. Por lo tanto, dejaremos aquí. No es tan importante el hecho de cómo caen los dados, porque ya veréis que los dados se van a mover mucho durante la partida. Por lo tanto, tampoco ahora mismo en el setup no tenemos ninguna carta. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna estrategia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los dados, pues, los tiraremos de una manera u otra. Quiero decir, aquí no puede haber picaresca. ¿De acuerdo? En la última fila colocaremos los 5 dados negros. Y así ya tenemos montado la pista donde están todos los dados que utilizaremos durante la partida. Lo siguiente que haremos es coger las cartas y separar los dos tipos de cartas que hay. Tenéis una carta de referencia que va muy bien porque independientemente de que nos explica lo que podemos hacer en el turno, tenemos aquí una referencia de los power-ups, las mejoras que nos dan los colores de las casetas que hemos, digamos, completado. La dejaremos a un lado, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos tipos de cartas. Las cartas de beneficios, que le llaman, yo creo que le llaman la carta de los regalos ocultos o las cartas de los regalos. Y luego tenemos las cartas de las casetas. Por lo tanto, barajamos las cartas de regalo o de tesoro oculto, como las queréis llamar, y las dejamos a un lado. Y luego barajamos las cartas de las casetas. Las cartas tienen una condición para poner dados y abajo otra condición. Casi todas las cartas, creo que todas las cartas son diferentes. Claro, el juego le da una profundidad brutal, porque cada carta que cojamos, aparte de su propia condición de colocación de dados, tiene una condición. Por ejemplo, en este caso tenéis las 6 de los 3 dados. Uno debe ser un 6, pero 3 será el número más bajo. Por lo tanto, ponemos 3, 4, 5, 6 o 6. Ya nos está condicionando. Hay otras que nos condicionan por colores. Bueno, el caso de las cartas sí que es verdad que es muy, muy intuitivo, O sea, no hace falta que leáis nada. El manual, simplemente mirando las cartas ya sabéis lo que tenéis que hacer. Repartimos una carta a cada jugador. Es importante en la carta inicial, en la primera carta que se reparte a cada jugador, la primera caseta, que solamente repartiremos una caseta de valor 10 al azar. Después cogeremos todas las casetas y las barajaremos. Esa será la carta que tendrá el jugador en su zona de juego. Y luego haremos un mercado con 4 cartas. Y dejaremos el resto de cartas al alcance de todos los jugadores. Lo siguiente que haremos es dejar el track de puntuación. En el track de puntuación colocaremos una ficha de cada color: el patito azul, las patatas o unas patatas fritas en el naranja, el globito en el morado, el algodón de azúcar en el rosa y esto que es una especie de regalito en el verde. Eso es el track. Este track es común a todos los jugadores. Y también dejaremos al alcance de la mano esa especie de entradas que, si os fijáis, hay una de cada color y luego tenemos una de 20. Las dejamos al alcance de todos los jugadores. Y con esto ya podemos empezar a jugar a Paradise. Paradise se juega por turnos. Cada jugador tiene un turno para hacer 3 acciones. Una de las acciones es o bien coger dados de la máquina dispensadora. Después explicaremos las reglas porque no se pueden coger dados así como así. Tiene unas reglas específicas. O bien coger una de las cartas del mercado y llevársela a su zona de juego junto a su otra carta y sacar una nueva. O bien hacer una cosa muy divertida, que es barrer todos los dados de la última fila, que también lo vamos a ver ahora. En Paradise, los dados que nosotros podemos coger del dispensador tienen 2 reglas. Son muy sencillas. O bien cogemos dados que tengan... O sea, los dados se consideran adyacentes siempre que estén así. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este sería adyacente a este, a este, a este y a este.
digamos, en ortogonal. Entonces, nosotros siempre podemos coger aquellos dados que tengan el mismo color o el mismo número. En este caso, ¿qué podríamos coger? Claro, aquí tenemos una regla. ¿Qué podríamos coger? Siempre tenemos que empezar por la línea inferior, la fila inferior. Por lo tanto, aquí ¿qué podríamos coger? Aquí podríamos coger este 4 y este 1, porque son del mismo color, ¿de acuerdo? También podríamos coger este 1 y este 1, porque aunque nosotros estamos obligados siempre a coger dados de la fila inferior, siempre, si son dados que, por ejemplo, por color o por número se expanden hacia arriba, podemos coger también los de arriba. ¿De acuerdo? Lo que no podemos empezar es en este 1 y coger, por ejemplo, aquí no sería el caso, pero no podemos empezar en este 4 y coger este 4, porque no estamos empezando por la fila inferior. Pero sí que podemos coger este 2 y este 2, sí que podemos coger este 1 y este 1, sí que podríamos coger este 4 y este 1 porque tienen el mismo color, pero no podríamos coger este 2 y este 6 porque son del mismo color, pero no están en la fila inferior. Y aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Consideramos que la fila es como si fuese un círculo. Este dado comba con este. Por lo tanto, en este caso, podríamos coger estos dos dados de aquí. ¿Por qué? Porque son de color morado. Imaginemos que aquí hubiese un dado morado. También podríamos coger este, este y este. Siempre teniendo en cuenta, empezamos con dados inferiores y siempre tenemos que coger del mismo número o del mismo color. Ojo, también podríamos coger este 4 y este 4 si estuviesen en la parte inferior, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos dos son del mismo color, pero este también es del mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este por ser de diferente color no se excluye en la secuencia de 4. ¿Por qué? Porque también es un mismo número, son 3 4. Es muy sencillo, podríamos coger estos dos 5, podríamos coger esto de aquí, podríamos coger esto de aquí. Así funciona a la hora de coger un dado. Aquí también me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que en Paradise estás obligado a coger la agrupación entera. Es decir, como hemos visto, nosotros podemos coger dados del mismo color, que estén adyacentes, siempre empezando por la fila de abajo. En este caso podrían ser estos o estos. Dados con el mismo número podrían ser estos dos, ¿de acuerdo? O un dado único, pues me cojo un solo dado, ¿vale? En este caso, aquí no podría de la parte inferior, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante, cuando he dicho que no podría, yo no puedo cogerme este 1, estoy obligado a cogerme este 5, porque esto es una agrupación. Yo no puedo cogerme este 6 sin cogerme este 6. Estoy obligado. Yo no puedo cogerme estos dos 3 sin cogerme este 1 que pertenece al mismo color. Y esa es la gracia también de Paradise. No podemos coger solamente los dados que nos interesan. Si dentro de ese grupo de dados que nos interesan, de esa agrupación, hay un dado que no nos interesa, también lo deberemos coger. Porque esto, ya lo veréis después, todos aquellos dados que no podamos colocar en nuestras casetas, se los pasaremos al resto de jugadores comenzando por la izquierda. Y la tercera acción es el movimiento ruleta, que no sé si lo voy a hacer aquí ahora, porque puedo crear un estropicio. Y es coger y sacar todos los dados de la parte inferior. Esto sería algo como así. ¿De acuerdo? He sacado todos los dados de la fila inferior. Y me han caído con otros valores diferentes. Bien, yo de aquí puedo coger dados. Claro, ¿qué he conseguido? He conseguido sacar todos los dados de la fila inferior, pero al lanzarlos así, lo que he conseguido es que se vuelvan otra vez a rolear. Han vuelto a tirarse los dados. ¿Qué podría hacer en este caso? Podría coger 3 unos. Podría coger un 1 y un 5 porque son del mismo color, o podría coger los dos 5. Has visto que los dados que habían abajo tenían diferentes números. Por lo tanto, al hacer esta acción, yo lo que he conseguido es, con esos mismos colores, conseguir diferentes números. Recomendación, tened cuidado, poned siempre una mano porque nosotros hemos jugado y a veces si tienes mucho ímpetu se van. Pero bueno, es un golpe, raca. Es muy divertido. Truquitos para sacar los dados. Si queréis sacar algún dado, porque por ejemplo la parte de arriba, por ejemplo porque tenéis alguna carta que os lo permite, eso es muy sencillo. Hacéis así, siempre levantáis el dado de arriba y cogéis los que correspondan. Y lo volvéis a deslizar. Es mejor que intentar así, Siempre subimos, cogemos y dejamos bajar. De la parte de abajo igual. Cogemos y dejamos bajar. Es muy sencillo. Porque os vais a liar a empezar a meter aquí los dedos. No. Subimos, cogemos y lo dejamos deslizar. Así se sacan muy fácil los dados de Paradise. Y la otra cosa es el movimiento ruleta. Es muy sencillo. Ponéis la mano así, raca. Ya está. ¿Veis qué sencillo? Raca. Ya está. Vamos a intentarlo. Han salido los dados. Recordemos las 3 acciones que podemos hacer.
podemos coger dados, podemos hacer esta acción de sacar un dado, o bien podemos coger una carta del mercado. Esas son las 3 acciones, no hay más. Cada vez que nosotros cogemos un dado, podemos colocarlo en nuestra zona de juego. En este caso, imaginemos que yo he cogido estos 2 5. ¿De acuerdo? Y yo tengo aquí unas cartas con una condición. Por ejemplo, esa condición es que tengo que tener 3 dados y al menos 2 tienen que ser del mismo color, pero además uno de ellos tiene que ser rosa. Tenemos un 5 verde y un 5 morado. Ojo que el morado y el rosa no es el mismo color, ¿eh? Pueden parecerse, pero no. En este caso es un rosa. Si os fijáis en estas 2 cartas, el morado y el rosa tienen colores diferentes. Es un poco más oscuro. Y en esta carta yo podría colocar 5 aquí, 2 aquí de cualquier color, porque están transparente. Y aquí en medio, ¿cuál podría colocar? Bueno, está diciendo que 3 dados del mismo color ascendentes. Por lo tanto, si yo coloco aquí un 5, estoy obligado aquí a colocar un 4 o un 3 verde y aquí a colocar un 2 verde. Eso es lo más interesante del juego, que es, a veces, según el primer dado que coloquemos, nos condiciona. Pero a veces también tenemos que hacer sumas, tenemos que hacer muchas cosas que tenemos que tener cuidado cuando cojamos un dado, dónde lo colocamos, porque puede condicionar la carta. Y eso es lo maravilloso del juego, porque tenemos muchísimos dados, tenemos muchísimas cartas y tenemos muchísimas opciones. Y esto, ahora que tenemos 2 cartas y estamos empezando, es fácil, pero cuando tengamos aquí muchas cartas, el track haya avanzado, tengamos combos que podamos hacer, tengamos power-ups y tengamos aquí una configuración diferente porque habrán bajado los dados negros, esto se convierte en una auténtica locura. Y esta es la maravilla del juego. La profundidad que tiene con apenas unas cartitas y unos dados. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hemos dicho. Colocamos uno. El otro lo podríamos colocar aquí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hacemos esto? Nosotros hemos cogido estos 3 dados y nos dice que aquí podemos colocar 2 dados del mismo color. Tenemos este dado aquí y este dado aquí. Este dado no lo podemos colocar aquí porque nos obliga a colocar un dado de color rosa. Y aquí tampoco lo podemos colocar porque esto tiene que estar ascendente y aquí tenemos un 2. Por lo tanto, ya no podemos colocarlo aquí. El dado o los dados que nos sobren se los pasamos al otro jugador. Y el otro jugador decide. Bueno, no decide, debe colocarlos en sus... Mira, lo podría colocar, vamos a ver la carta del otro jugador. Dice, dado desde la primera posición menor que el de la tercera posición. Por lo tanto, el dado de la primera posición, 4, tiene que ser menor que el de la tercera posición, que es este. Por lo tanto, esto tiene que ser un 5 o un 6. Por lo tanto, no podríamos colocar el 1. Si lo he interpretado bien, porque a veces se ha de interpretar bien. ¿Qué pasa si el otro tampoco puede colocar el dado? Pues el dado vuelve a la parte superior, igual que los dados que no hemos utilizado, vuelven a la parte superior del dispensador. Perdón, que no lo veis, lo hemos colocado así, están en la parte superior. Tampoco, nosotros hemos jugado, no rompéis la cabeza, que han de ir en una posición, estrategias, no. Porque esto, hasta que baje aquí abajo, aunque sí que es verdad que tenemos algunas cartas que nos permiten coger de más arriba, no caigáis en la trampa de pensar que la hora de tirar dados puede condicionar el juego. Es un juego para disfrutar. Cogid los dados, los dejáis aquí y vais cogiendo. Yo ya he hecho mi acción. Por tanto, ahora le tocaría al otro jugador. ¿El otro jugador qué puede hacer? Pues en este caso podría coger este 2 y este 6. Y también puede coger un dado suelto. Puede coger este 1 solamente si quiere. ¿De acuerdo? Esto se sube así con el dado y ya está. Y se baja así. Y ha cogido un 1. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa interesante también que es lo que hay que explicar. Y son los dados negros. Bueno, vamos a explicar un poco más en detalle el tema de los dados negros porque nosotros jugando hemos tenido alguna duda y quizás es un tema que merece hacer un inserto aparte y explicarlo un poco más en detalle. Los dados negros son 5 y empiezan en la parte superior, como habéis visto en el setup, y pueden ir bajando. Bien, cuando bajan, nosotros podemos utilizar los dados negros y cogerlos igual que cualquier otro dado. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos coger estos 4 dados, bueno, estos 5, porque aquí hay 3 treses, podríamos coger, si hubiesen 2 dados negros juntos, por ejemplo, imaginemos que estos 2 dados están aquí abajo, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos coger estos 2 dados negros también. Cuando están en la parte inferior, los dados negros siempre, Entonces, ¿para qué sirven los dados negros? En principio, el dado negro te sirve para como comodín. Lo puedes utilizar
tanto para el número como para el color. Y ojo que aquí quiero volver a recargarlo. Tanto para número como para color, porque nosotros cometimos el error de utilizarlo solamente como color y coger su número. No. El dado negro es un comodín y solamente puedes utilizar un dado negro por caseta. Es decir, si yo tengo una caseta que no la voy a poder completar y me está costando mucho, el dado negro me va a permitir utilizarlo como comodín en ese, digamos, espacio que me falta para el dado, como yo quiera. ¿De acuerdo? Simplemente colocándolo y ya está. Olvidaos de los números, olvidaos de los colores. El dado negro tiene dos funciones. Una función es la que hemos dicho. Ese dado lo podemos utilizar como comodín solamente en uno. O sea, solamente un dado por caseta. Como comodín tanto de color como de número, como de color y número, las dos cosas. ¿De acuerdo? Lo colocamos y pasamos absolutamente de cualquier tipo de restricción. Ese dado va ahí porque sirve para cualquier color y para cualquier número. Pero tiene una segunda función. Y es que si no lo queremos utilizar como eso, también podemos gastar un dado negro para hacer retroceder cualquier token del almacén que no haya llegado a la línea final. Y esto es interesante porque veréis que cuando expliquemos cómo se contabilizan las líneas de cada una de los colores de las casetas en Paradise, es importante retrasar algunas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, los dados negros, como hemos dicho, se pueden coger como cualquier otro tipo de dado, siempre y cuando contemos que es un color negro y que es un número. O sea, aquí sí que a la hora de sacarlos cuenta su color. Podemos coger estos dos negros o podemos coger estos porque son todo treses. Y volvemos a hacer lo mismo. Solamente podemos coger dados negros que no estén en la parte inferior, como cualquier otro color, siempre y cuando hay otro color en la parte superior. Este dado no lo podemos coger. Así funcionan los dados negros en Paradise. Otras reglas. Cuando nosotros hemos colocado como mínimo 2 dados encima de una carta, tenemos que coger otra de las cartas que hay en la mesa, ¿de acuerdo? En el mercado. Siempre que tengamos 2, o hayamos completado uno, evidentemente. Por ejemplo, nos salen, ponemos los 3 dados directamente, pues siempre que sea 2 o completamos, pues cogemos otra carta. En este caso, yo he colocado 2, he robado una carta, si coloco este, no hará falta robar. Y esto está claro, me gustaría aclararlo, porque las instrucciones lo dejan muy claro. Pues son unas instrucciones entre nosotros que están muy bien escritas, ¿eh? Dice: ¿cómo obtengo una nueva caseta? En el momento que colocas un segundo dado o 3 dados de golpe en alguna de tus casetas, automáticamente al finalizar el turno tomas una nueva caseta de la plaza. Claro, si colocamos 3 lo completamos, si colocamos 2 también, ¿vale? Entonces, no por el hecho de completar una caseta, nosotros nos llevamos una carta, porque esta carta ya nos la hemos llevado a completar 2 dados, ¿eh? No al poner el tercer dado. Vale, ¿qué sucede cuando completamos una caseta? Cuando completamos una caseta, los dados los debemos devolver otra vez. Pues bueno, no nos compliquemos la vida, ¿eh? Como caigan, da igual. Ya os digo, para poder disfrutar del juego no tenéis que complicaros mirando estrategias de la parte de arriba. Hemos completado el verde. El verde pasa a nuestra zona, ¿de acuerdo? Nosotros ya hemos completado el verde. Vamos a dejar esto un poquito más aquí y digamos que hemos completado el verde. Hay que entender una cosa en este juego, porque tiene una particularidad, y es que a nosotros, a medida que vamos completando las casetas, también vamos a hacer un set collection de colores. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez que completamos una caseta, la pasamos a nuestro lado y subimos uno en el track que le corresponde. Pero a su vez también tenemos set collection de casetas. ¿Qué significa? Que yo puedo tener, por ejemplo, en este caso serían 2 casetas verdes y una azul. O 2 casetas azules. Por ejemplo, yo tengo esto así. En este caso, si yo completo el primer set collection de 2, yo me llevo el ticket de 10. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto también es un juego de mayorías. Mayorías de colores. Recordemos que tenemos 4 colores y sus casetas tienen 5 colores, perdón, y sus casetas tienen 5 colores. Si en ese momento cualquier otro jugador consigue 3, me quita el ticket de 10 puntos y se lo lleva al otro jugador. Con lo que siempre tenemos que tener en cuenta que el jugador que supere el número de casetas que tiene el resto de jugadores siempre a partir de 2, o sea, el primer jugador que se lleva el ticket es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 4, el ticket va rotando, si evidentemente nadie supera 2 hasta el final de la partida, es lo que es este jugador, ese ticket nos da puntos al final de la partida. Y también es importante saber que el primer jugador
que complete los 5 colores, que haya hecho 5 casetas de los 5 colores diferentes, se lleva este ticket de 20 puntos para el recuento final, y este ticket no es como un set collection. Sí que es un set collection de 5 diferentes, pero este ya se lo queda. El siguiente que consiga 5 diferentes no se lo va a quitar. Resumiendo, estos son al final del juego, para los que tengan más de ese color, siempre y cuando haya superado a otro jugador, y el de 20 es el primero que consiga los 5. Entonces, nosotros vamos pum, 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 completando, sacando cartas. Y llegará un momento en que este marcador de aquí habrá llegado al final. Pero antes de eso tenemos que decir una cosa. Este juego tiene también una serie de habilidades, de power-ups, llamadle como queráis, que permiten que los jugadores puedan utilizar sus cartas de casetas completadas para hacer unas habilidades. Y estas habilidades solamente las van a hacer una vez por carta. Las cartas las tenemos así. Nosotros lo que hemos hecho durante el juego es aquellas cartas que la habilidad la hemos completado, pues o la pones así o la pones así, como quieras, o la giras y ya sabes que esa carta la has completado. ¿Y qué habilidades tenemos? Las habilidades las podéis ver en la carta de referencia y es muy sencillo. Si nosotros hemos completado una rosa, la tenemos aquí, la completamos una vez por partida, lo que podemos hacer será elegir un único dado de la parte superior. Si hemos conseguido la naranja o las patatas, una sola vez por partida podremos cambiar el valor de cualquier dado, ¿vale? Un 5 convertirlo en un 2, un 6 en un 4, da igual. Si hemos conseguido una morada, podemos utilizar una vez por cada caseta de ese color que queramos, solamente una vez y la giraremos y ya estará utilizada, sumarle o restarle el punto al valor del dado. El azul es jugar cualquier fila y el verde es tomar una carta sorpresa. Las cartas sorpresas las cogeremos una única vez y lo que nos dará será o bien una serie de utilidades, como en este caso recupera un poder usado, podremos utilizar 2 veces, o puntos de victoria para el final de la partida. ¿Vale? Un turno extra, etcétera, etcétera. Bueno, no os desvelamos demasiadas porque también es divertido ir mirando qué cositas trae el juego. Entonces, recordemos que eso es lo que podemos hacer, ¿vale? Que nosotros también sepamos que una vez hemos completado las casetas, esas casetas una única vez durante toda la partida también nos va a dar un poder. Bien, así es básicamente cómo funcionan las rondas del juego. Vamos jugando y vamos subiendo en el track. Vamos subiendo en el track a medida que vayamos completando casetas todos los jugadores. ¿Cuándo acaba el juego? Bien, aquí sí que me gustaría parar un momento porque yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de este juego. Esto es un track de contador de, digamos, cada una de las casetas. Cuando el primer color, por ejemplo, hemos completado ya 5 casetas azules entre todos los jugadores, llega a su último nivel, eso no significa que sea el final del juego, sino que el siguiente track que se complete desencadenará al final del juego. Y aquí no hay más turnos, no hay más rondas, quiero decir. El primer jugador que haga llegar el segundo token al final, el segundo color al final, ya ahí se acaba el juego. Y aquí viene lo más divertido. A la hora de contabilizar, contabilizaremos solamente aquellas filas, aquellos colores que no hayan llegado en primer lugar. En este caso, como en primer lugar llegó el azul no va a contabilizar ni una sola carta. O, por decirlo de otra manera, los jugadores que tengan las cartas azules no van a sumar los puntos propios de las cartas azules. Y eso es muy interesante, porque es un juego donde tú vas sumando puntos de un color, pero si sumas muchos puntos de un color y ese color es el primero que llega al final del track, todas esas cartas que tienen en la mano no te sirven de absolutamente nada a la hora de contabilizar puntos. Esto es una de las claves del juego. Esto es lo que hace... parece una tontería, pero es lo que hace el juego muy divertido. ¿Por qué? Porque tienes también que mirar las cartas de los demás. ¿Qué significa? Que aquí sí que hay interacción. Aquí sí que es un juego que tú, en realidad este juego tú vas jugando, vas mirando hacia ti. Pero también en este caso tienes que mirar hacia los demás. ¿Por qué? Si los demás tienen muchos azules, te interesa coger una última azul para desencadenar fin de turno y que la tuya no cuente, pero la del resto sí. O sea, la del resto tampoco, perdona. Pero claro, si los otros tienen 2 y 2 y tú una, les vas a quitar esos puntos de más que podrían tener. ¿Cómo se contabiliza? A final de turno,
perdón, al final del juego lo que contabilizaremos será los puntos de nuestras casetas, ¿vale? A excepción de, perdón, esto estaba así. Por ejemplo, imaginemos que esto ha llegado aquí, a excepción de la caseta que llegó en primer lugar. La caseta que llegó en primer lugar es azul, pues yo si tengo estas cartas en mi mano que ha finalizado, ¿vale? Que ya las tengo completadas, no las que tenga aquí, sino las que he completado, las casetas construidas. Digamos que en este caso, como el azul ha llegado al primero, estos 30 puntos, pues no los voy a tener. Podría tener, por ejemplo, 15, 10, 20, más 20. Imaginaos que soy el único que ha hecho un set collection de 2 de verdes, por lo tanto me llevaría esto. Pero es que además aquí hay otra cosa que me parece muy brillante, y es que el track que esté más, que haya conseguido menos puntuación, por lo tanto será el track cuyas cartas menos gente hayan conseguido, vale el doble. O sea, en este caso nosotros estos 20 nos va a valer 40. Imaginaos qué burrada. O sea, aquel track que tenga menos avance en los tracks contabilizará el doble. Y aquel track que haya llegado primero no contabilizará nada. ¿Qué hacemos al final? Pues sumar todas nuestras cartas. Como hemos dicho, el primer track no contabiliza, el último track contabiliza el doble. Sumar nuestros digamos, tickets. Sumar todas aquellas cartas que nos hubiesen dado puntos extras si es que las tenemos. Y sumar, sumar, sumar. Y con esto ya lo tenemos hecho. Y además este juego tiene una cosa bastante divertida, que es que cuando acabes, evidentemente, como todo juego, uno ha ganado más puntos que el otro, ha ganado, felicidades, nos abrazamos o nos peleamos, pero en este caso, aunque pierda, tengo un premio. ¿Cuál es el premio? Paradise tiene una cosa muy divertida, y es que dependiendo del número de jugadores que seáis y de la puntuación que hayáis sacado, tiene una tabla de regalos. Por ejemplo, esa es la tabla para 3, para 4 y para 2 jugadores. Él pone visitantes porque se supone que estamos en una feria. Imaginaos que yo he sacado 70, pues yo he conseguido una bolsa de cacahuetes. Y Gisela, que suele ganarme, ha sacado 155, un espantapájaros. Diréis, vaya tontería. Sí, pero luego el juego tiene una cosa tan divertida como que te vas a la caja y buscas tu regalo. Por ejemplo, el 155. Y ahora, como siempre, pues no lo encontraré, evidentemente. No, perdón, 155 era el número de puntos. 155 espantapájaros, el número 22. 22 amarillo. Aquí tengo mi espantapájaros. Habré ganado esto. En la primera que jugamos, yo gané el cerdito. Y Gisela ganó el coche teledirigido, que está aquí. Es una tontería. Sí, es una tontería, pero es divertido. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una cosa que... A mí estas cosas me gustan, porque no ha costado nada meterlo, es una decoración que hay en la caja, es algo divertido, de todos ganan. Sí, es verdad, es infantil, pero da igual. Son estos detalles, como los detalles del track, como los detalles de ciertas combinaciones, que hace que este juego tenga algo. Y es algo diferente. Porque es divertido, pero también tiene una profundidad muy, muy importante a la hora de jugarla, sobre todo a medida que vais sacando cosas. Tiene detallitos, es un juego muy, muy, muy bueno. Y es un juego que vais a disfrutar muchísimo. ¿Que parece infantil? Sí, parece infantil, pero eso que nos tire para atrás. Es un buen juego. Si a esto le quitamos todo esto de la feria, que yo creo que le aporta, personalmente. Yo creo que aporta mucho lo de la feria, sobre todo por el colorido de los dados, casa muy bien con el colorido de la feria. Si nosotros quitamos esto y lo convertimos en vikingos, en guerreros y tal, este juego funciona igualmente como un tiro, ¿vale? Y seguramente diríais que es un juego adulto, que es un juego de gestión de dados más adulto. Da igual, este juego funciona. Y nada, así es como se juega a Paradise. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Es muy sencillo jugar a Paradise, ya lo habéis visto. Más que nada este vídeo también os puede ayudar a tener una idea acerca de lo que es el juego. Es un juego que nosotros recomendamos. Muchas gracias y bueno, claro, nos escuchamos y nos vemos. Bueno, nos veis vosotros a nosotros y nos escucháis vosotros a nosotros en los siguientes vídeos. Hasta luego. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega.
y aquí estamos Gisela y yo, y os vamos a hablar un poco de nuestra experiencia jugando al Paradise, este juego de Sergio Ortiz. Aquí tenéis los daditos y aquí tenéis la caja. Nuestra experiencia, así, en primero como global, como la experiencia del juego. ¿Qué te ha parecido el juego? A ver, chulo, muy chulo. A ver, es un juego fácil, media horita, Aquí, ¿cuánto ponen de aquí? 30 a 45 minutos. Sí, de sí. 2 a 4 jugadores. Sí, depende del número de jugadores, supongo que se va más allá de media hora. No es un juego complicado, sí que tienes que mirar un poco más y no jugar así al tuntún, pero en general es bastante fácil. Sí, no es un juego complejo de jugar, pero cuando te tienes muchas cartas, y yo ayer por la noche me volví loco. Cuando tienes muchas cartas y muchos dados y muchas cosas, a medida que avanza el juego, se complica un poco. O sea, tiene mucha profundidad, pero no es complicado de jugar. No, yo creo que es un juego muy familiar, que se lo puedes sacar a cualquiera que venga y que no haya jugado un juego en su vida. Sí, a cualquier tipo de público. Y esto que es más de 10 años. Sí, pero por los números básicamente, porque los niños se pueden hacer un poco de lío con los números. Pero esto, sí, ahora estoy pensando en gente que hemos jugado, que no saben jugar. Y esto lo pueden jugar tranquilamente, porque sí que es verdad que te puedes hacer un poco, pero no es un juego donde necesites 1000 normas que saber. Es que hay 2 normas. Que básicamente es saber lo que tienes que hacer en tu turno, que es muy fácil, y saber cómo colocar, cómo coger los dados. No hay más. Profundidad tiene bastante, porque a mí me da la impresión que es como un juego hecho con otros juegos también. O sea, las cartas, la colocación, o sea, un poco cuando hablamos del Potion Explosion, es un Potion Explosion pero con números, con colores, con las cartas, los power-ups son mucho más... Es una vuelta de tuerca más interesante. A mí lo que me gusta mucho es la temática. ¿Sí? Sí. ¿Y los colores? Esos colores pastel me parece que están muy... Porque también al final hay colores pastel en los dados. Pero yo creo que el diseño está muy chulo. La caja, los... Ya lo sé, es un poco... No es mi estilo, sí, es un poco infantil, es un poco rollo... ¿no? Tanto color pastel, tanto dibujo infantil, pero funciona muy bien. O sea, no realmente... Si estás acostumbrado a matar zombies, pues estás acostumbrado a jugar contra Chulú, esto no te tira para atrás porque es un juego que parezca infantil, porque el juego en realidad tiene mucha chicha. Bueno, más que mucha chicha, que tienes que pensar más de lo que parece Claro, al principio. mucho más de lo que parece. Yo creo que ahí está la clave también, en lo del track, el hecho de que puedas puntuar o no, tirar para atrás y... Porque claro, es lo que me pasó ayer a mí, cogí muchas de un color y al final ese color llegó el primero y me quedé a 2 velas, con lo que hay una diferencia de puntuación muy grande, ¿eh? Si no lo haces bien. Tiene muchas cositas, lo de los tickets para las mayorías. Bueno, yo creo que le han metido, podría haber sido un juego muy sencillo y le han metido, podría haber sido un juego de niños y le han metido muchas cositas para que el juego esté súper interesante. ¿Cuánto vale esto? 20 y algo, ¿verdad? 22 o 23. Creo que no llegaba a 30. No llegaba a 30. Pero era más ventilado. Es que no lo sé, creo que con el descuento se quedó en 23, pero tenía descuento, sí, 23 o 24. Pero bueno, está en menos de 30 euros, es una caja, bueno, es una cajita. A ver, es una caja pequeña pero ancha. Yo cuando la vi digo... Sí, esto es un formato un poco extraño porque es ancho casi como de los juegos de 30 por 30. Claro, los juegos de 30 por 30 suelen ser así de altos. Pero claro, en realidad, pues esto es la mitad de una caja de 30 por 30, ¿vale? Claro, esto para guardarlo no te cuadra con nada. Como lo tengas que apilar, no te cuadra con... En una estantería te va a sobrar sitio por todos los lados y apilado junto a otros juegos no tiene sentido. Pero bueno, oye, la caja lo requiere porque al final es la mitad de la caja. Claro. Va el trasto claro, que si lo tienes que montar y desmontar te va a durar 2 días. Uy, se han caído unas cuantas, pero bueno, no pasa nada. Al final, si os fijáis, la mitad de la caja es porque necesitas en realidad la mitad del espacio para guardar esto. Pero vamos, algo estoy haciendo mal porque antes he guardado mal. Las cartas, hombre, la calidad de los componentes, los dados están chulos. Son de calidad, no son dadetes malos. Las cartas están chulas, son los tokens, todo lo que trae es de calidad. Decir, no han hecho un juego donde, como se han tenido... Claro, es lo que hablábamos un poco. Si a este juego en realidad le tienes que poner un dispensador, una de esta de plástico o de otro material, ya se te va a los 30 y pico de euros. ¿No?
¿Y si la hacen aparte, tú la comprarías? Es que el autor ha dicho que está buscando... Sí, que lo estaba buscando, que lo pero está- tú la comprarías. Sí, yo la compraría, yo creo que sí. ¿Tú la comprarías? Yo creo que sí, porque con el tiempo, no sé, esto... Es que yo creo que este cartón con el tiempo va a empezar a ceder, porque aquí hay mucho peso con los dados. Y constantemente estás tocando, moviendo. Entonces es como nosotros cuando cogimos Potion Explosion, la cogimos la versión que traía el dispensador de plástico. Pero se ve que las primeras traían un dispensador de cartón. Pero claro, si quieres dar... Yo creo que esto tienes que crear una legión de gente que le guste, y cuando le guste dices, saco la de esto y ya lo he comprado. Yo lo compraría con un precio razonable, pues se puede comprar una vez. Es el único defecto, es que tampoco, porque No. los cartoncillos, es que todo está súper chulo. Y esto tampoco es de mala calidad, lo que pasa que es cartón. Sí, claro, es que claro, la diferencia entre un cartón y un plástico encarece muchísimo. Claro, teniendo en cuenta que ya has metido, no sé, creo que ponían 80 dados, es que no sé cuántos dados. 50 dados, claro, 50 dados es un dinero. Claro, si tú vas a comprar dados sueltos en una tienda es dinero. Entonces, y los dados son chulísimos. O sea, no se ven dados estos cutres, se ven dados buenos. Las calidades de juegos también. Lo de la cuna esta, bueno, el dispensador este que fuese de plástico, bueno, es un detalle. Supongo que Tienes que coger la técnica para... Sí, eso lo explico en el vídeo. Tienes que subir uno y cogerlos de abajo. Igualmente, a veces sí tienes que coger 3 y 2, pero bueno, es que el juego también... Claro, no vas a hacer algo mágico que digas, quiero este y salgan disparado. Pero bueno, a mí no me molesta eso. No. Incluso lo de la ruleta está bien hecho, encaja bien, porque tiene esto para salir los dados por un lado, el movimiento ruleta. Sí. A mí me gusta el juego, a mí me ha gustado. Yo entiendo que este juego... A ver, a mí me parece divertido, más distendido, después de jugar un juego de estos intensos y que duran, pues te sacas luego y... Sí que tienes que pensar un poco, pero tampoco te rompes la cabeza. Es el típico juego lo que nos pasó anoche, que eran las 12 y pico. ¿Qué hacemos? ¿Vemos una película? ¿Vemos algo? Vamos a ponernos a jugar un rato a esto. Media horita, lo juegas, te diviertes, te lo pasas bien y a dormir. Entonces está bien, es un juego, pues ahora mismo nos vamos, no sabemos qué hacer, pues tienes media hora. Sí. Entonces, esto ha sido nuestra opinión, habéis visto cómo se juega. También tenéis un vídeo en el canal de un Unboxing Express de Paradise, un juego de Sergio Ortiz, que a nosotros nos parece recomendable, ¿verdad? Nosotros lo recomendamos, sí. Sabiendo el tipo de juego que es, ¿eh? Sabiendo el tipo, o sea, si vosotros miráis el vídeo, podéis ver el tipo de juego que es. Es verdad que esto no es para niños muy pequeños, pone 10 años. Sí, pero ya estamos en lo mismo, depende. Hay niños que con 10 años sí y otros que no. Claro, yo conozco a un niño de 10 años que le das esto y se come los dados en vez de juegos. Entonces, claro, depende. Para los adultos, sí. Bueno, un juego es un juego familiar, es lo que has dicho. Sí. Esto lo compras con tus hijos y según la edad que tengan y te lo pasas bien y seguramente tus hijos te ganarán. Entonces, o quieres empezar a alguien que no juega los juegos de mesa y pues es un juego, creo que... Sí, a nosotros nos gustan los dados y es un juego de dados. Para que empiecen a coger el gustillo a los juegos. Sí, porque esto no asusta a nadie. Es decir, esto sí que es verdad que tienes cartas y tienes combos, pero esto no asusta a nadie. Esto una vez has jugado 2 partidas, no, al principio te puedes estar, es que ¿qué hago? No sé qué. Bueno, claro, al principio. Pero vamos, es lo que te dices, un juego familiar se lo puede sacar a cualquier persona, relación calidad-precio está muy bien, el juego es súper divertido. A mí me parece bonito, me sorprende que me parezca bonito, pero me parece muy bonito el juego, con su bolsita y todo. Y bueno, pues ya está, esta es nuestra opinión sobre Paradise. Nos ha gustado mucho. No sé, la rejugabilidad, ¿cuándo te cansas? Yo creo que es que tampoco es un juego que le puedas echar una partida a continuación a otra. Fíjate, un juego que le echas una partida, lo guardas, lo sacas dentro de una semana, le echas una partida, entonces rejugabilidad, es que también quemarlo no lo puedes quemar porque, a ver, posibilidades son infinitas. Pero también es verdad que te puedes cansar de jugar a este dado. Claro, nosotros, por ejemplo, al Potion no nos cansamos. Al Sagrada no nos cansamos. Habrá que darle partidas a esto si nos cansamos. Yo creo que no. Yo creo pero que no. Sin... ¿Por qué? No sé. ¿Qué? Como tenemos muchos juegos y los vamos alternando. Claro, pero por ejemplo, yo creo que una partida de esto, bueno, por tiempo tenemos que estar igual que un Sagrada y un Potion, ¿no? Sí. Debe estar media hora todos. Sí, lo que pasa es que el Potion, claro, montarlo es más complejo. Esto al final metes aquí los dados, sacas las cartas, el setup se hace en 2 minutos. Guardarlo son 2 minutos más en una cajita que se guarda todo bien y en eso sí que tiene una ventaja, que es un juego que es verdad que es la combinación de otros juegos, pero que es muy rápido, pim, pam, juegas, te lo pasas bien, lo guardas, totalmente recomendable.
Si os gustan, sabiendo lo que es, lo compráis. Pues bueno, esta ha sido nuestra opinión del Paradise. Es nada, si os ha gustado el vídeo, nos dais un buen like y nos vemos en los siguientes vídeos, ¿verdad? Sí. Hasta luego.